El monte del Getsemaní era un lugar al cual Jesús siempre venía a orar. ¿Cuál fue exactamente la oración que hizo Jesús en este lugar? Y Jesús está orando: Señor, ayúdame a beber esta copa, ayúdame a aceptarlo. El monte del Getsemaní era un lugar al cual Jesús siempre venía a orar. Con sus discípulos, ellos tenían un lugar específico, no sabemos dónde, pero un lugar donde Él venía a pasar la noche, un lugar donde Él siempre venía a orar. Y es acá, después de la cena de Pascua, donde ellos vienen y donde Jesús va a pasar la noche en oración. El monte de los olivos, en el cual estamos, le hace honor a su nombre. Está lleno de estos árboles, lleno de olivos. Y este lugar, este jardín, se lo conoce como Getsemaní. Y la palabra Getsemaní tiene que ver con prensa de aceite. Es decir, en algún lugar tiene que haber habido una prensa donde estas aceitunas, estas olivas, eran prensadas. Ahora déjame contarte lo siguiente. En cierto momento, nosotros visitamos una prensa de aceite en Nazaret y se nos explicó el proceso que se usaba desde tiempos remotos para extraer el aceite. Es interesante que estas olivas, aceitunas, se meten dentro de una bolsa y hay 3 procesos por el que pasa esta prensa de aceite. En la primera parte, cuando se prensa por primera vez, se extrae este aceite puro, que hasta el día de hoy se lo conoce como este aceite extra virgen. Luego hay una segunda etapa de prensa, que es un buen aceite, pero ya no es tan puro como el primero. Y luego hay una tercera ocasión donde se vuelve a prensar y se saca, como diríamos, hasta la última gota de aceite. Pero ese ya último aceite ya no es tan puro. Ya viene con quizás residuos y ese aceite aún así se utiliza quizás para encender una lámpara, pero quizás no para consumir. Es interesante que ese proceso también nos habla de lo que pasó en este lugar. Porque cuando Cristo vino a este lugar, dice la Escritura que Él se empezó a angustiar. Quiero que imagines un poquito lo que pudo haber pasado porque era noche, había luna llena porque era Pascua, y quizás este lugar estaba muy iluminado. Pero algo muy diferente estaba pasando con Jesús, porque su alma estaba profundamente angustiada. Y acá Él vino a librar una de las más grandes luchas de oración. Permíteme leer para ti lo que dice la Escritura acerca de lo que ocurre en este lugar. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús entonces, en un lugar de este monte, se puso a orar. Dice que a la mayoría de los discípulos dijo: siéntense acá, descansen. Pero tomando a Pedro, a Santiago y a Juan, dice que los tomó para que estuvieran más cerca de Él, pero aún así Él se fue un poco más lejos y empezó a orar. La instrucción para ellos fue: quédense aquí y velen. La palabra velar significa estar vigilantes, estar despiertos. Y quizás fue un día largo para ellos. Recordemos que ya habían cenado la cena de Pascua
Y venir desde el monte Sión hasta acá también es un trayecto quizás agotador. Lo cierto es que mientras Jesús estaba orando, una vez que él oró la primera vez y los vino a ver, ellos estaban durmiendo. Yo me pregunto, especialmente en estos tiempos, ya han pasado casi 2000 años de este evento y nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Pero a veces me pregunto, ¿será que nosotros también, en vez de estar vigilando, en vez de estar atentos, en vez de pasar tiempo en oración, quizás al igual que Pedro y los otros discípulos, no estaremos durmiendo? ¿No estaremos quizás haciendo otras cosas, menos quizás una de las más importantes? Jesús desde acá todavía nos invita a que dediquemos tiempo a la oración. Él nos va a decir, ciertamente, la carne es débil. El espíritu tiene todo el deseo, pero la carne es débil. Por tanto, hoy más que nunca, tenemos que velar y orar. ¿Cuál fue exactamente la oración que hizo Jesús en este lugar? Vamos a leer lo que dice Marcos 14, versículo número 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Primeramente comienza Jesús esa oración con esas palabras. Abba, que en arameo significa padre, o incluso algunos dicen papito. En esta hora donde Jesús, al parecer, no sentía ya la presencia de su Padre, Él lo está buscando con desesperación. Él está buscando ese calor, esa presencia, porque estaba por afrontar la prueba más dura de su vida, la cruz. Jesús ahora estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Acá, en este lugar, se empezó a cumplir Isaías 53. Y aquí Jesús se convierte en ese varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabes? Acá Jesús estaba cargando con un peso demasiado grande. Y algunos escritores dicen que acá lo que habló fue la humanidad de Jesús. Pero si Jesús estaba sintiendo toda esta agonía, acá es algo extraño, difícil de explicar y de describir. Lo cierto es que Él expresa su deseo en esta oración. Padre, te pido que de alguna forma apartes de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando Jesús? La copa en la Biblia es un símbolo también del juicio de Dios. Así que Jesús sabía lo que ahora iba a hacer. Estaba pronto a experimentar sobre sí el castigo de Dios. Y esa copa era una copa muy amarga. Y Jesús está pidiéndole al Padre, Padre, si se puede hacer de otra forma, si puedes apartar de mí esta copa, pero si este es el único camino, que se haga lo que tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes? Esta es una oración que tenemos que meditar en ella profundamente, porque es una oración que Jesús repitió 3 veces. 3 veces Jesús pide que se aparte de él esta copa. Pero esta copa, y él lo sabía, estaba preparada desde hace mucho tiempo para él. El Padre sabía, y él sabía que para esto él había venido. Él había venido a convertirse en nuestro sustituto. Él venía a tomar nuestro lugar. Él venía a cargar con nuestros pecados. Dice que esta oración fue tan intensa, dice Lucas, que de su rostro caían como grandes gotas de sangre. Y Jesús, cada vez que iba a buscar a sus amigos que estaban orando por él, los encontraba durmiendo. Acá Jesús entonces está librando esta gran batalla. Pero mira, quiero que pienses en lo siguiente. Jesús pedía, pasa de mí esta copa.
Pero creo que esta oración, y eso es algo que tenemos que aprender acerca de la oración no es para yo hacer cambiar a Dios de parecer. Yo creo que la oración siempre está ahí para yo, quizás de alguna forma, prepararme para aceptar la voluntad de Dios. Es cierto, yo puedo expresar mis deseos, mis sueños, pero en última instancia, Jesús acá nos enseña que tenemos que estar preparados para aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es algo a veces para nosotros difícil. Como seres humanos a veces nos rebelamos contra Dios y a veces hay copas que no queremos beber, hay una cruz que no queremos cargar y queremos que se haga nuestra voluntad. Pero a veces Dios permite el dolor en nuestras vidas, porque el dolor siempre nos moldea, siempre nos acerca más a Él. Acá pareciera que Dios está en silencio, pero Dios respondió: hijo mío, esta es mi voluntad para ti. Y Jesús está orando: Señor, ayúdame a beber esta copa, ayúdame a aceptarlo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás preparado para hacer esta oración? Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Como seres humanos estamos acostumbrados a ser egoístas. Estamos acostumbrados a que se haga mi voluntad. Pero tenemos que aprender, como Jesús nos enseñó acá, a ser sumisos y a someternos por completo a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Acá se estaba librando una gran batalla por nuestra salvación. Acá Jesús pudo haberle dicho al Padre: ¿sabes qué, Padre? No voy a seguir adelante con esto. Llévame al cielo porque yo soy inocente, yo no tengo por qué hacer esto. Que el hombre asuma su culpa, que el hombre cargue con su pecado. Jesús pudo haber hecho eso. Pero acá Jesús acepta la voluntad del Padre y acepta beber la copa por ti y por mí. Desde acá del Getsemaní, queremos dejar contigo un último pensamiento. Getsemaní significa prensa de aceite. Y acá Jesús, el Mesías, que Mesías es Mashiach, de cual viene para nosotros la palabra ungido. Jesús, el ungido, aquí fue aplastado por este peso del pecado. Y es gracias a que Él pasó por esta experiencia que Él después también a nosotros nos puede ungir con el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya porque así les podré enviar al Espíritu Santo. ¿Sabes? El dolor de Jesús no fue en vano, pero creo que hoy como iglesia, tú y yo más que nunca, tenemos que pasar tiempo en oración pidiendo que el Señor derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo va a poder hacer de nosotros personas que sean de bendición para otros.